Durante años algunos se han afanado en decir que el Tren de Aragua no existe. Y además de eso, aquí en Europa, cuando Donald Trump dice que el Tren de Aragua es una amenaza, los europeos dicen que el Tren de Aragua no amenaza a nadie. Casi que los piden en adopción. Pero una cosa es con guitarra y otra cosa es con bandola. No es lo mismo estar en la tranquilidad europea viendo por televisión los desmanes que hace el Tren de Aragua en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile y en los Estados Unidos, y verlo como algo así que pasa del otro lado del Atlántico, a saber que en el vecindario en el que estás, que en la ciudad en la que vives, que en el país en el que naciste, tienes a unos bichos también del Tren de Aragua. Resulta ser que ahora sí, en España, están preocupados por la presencia del Tren de Aragua. Sabemos que han sido 13 las personas detenidas. Es la primera vez que las autoridades españolas detectan actividad de esta banda criminal venezolana del Tren de Aragua aquí. Perteneciente al grupo delincuencial transnacional Tren de Aragua. Mientras que en España se reporta el arresto de un líder de la banda Tren de Aragua, quien era buscado por presunto terrorismo y tráfico de personas, entre otros cargos. Tarde piaste, pajarito. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Varillas. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. El crimen. El crimen, Pedro Sánchez. El crimen. El crimen. Y el crimen no paga. Si los dejas entrar, no los verás salir por las buenas. Si su país sufre y llora es por un socialista, señora, te partirán las piernas para venderte las muletas. Y después que te vendan las muletas, te van a expropiar las muletas para que te arrastres por el piso. Y cuando estés en el piso arrastrándote, le van a echar la culpa a la conquista, a Isabel la Católica, a Fernando de Aragón, a Cristóbal Colón, a Ñañez Pinzón, a los hermanos Pinzones, que eran unos marineros que se fueron con Colón en busca de algunas playas. Terrible, panas. Recuerda que el socialismo no te roba porque se hace rico. El socialismo dice que eres rico para poderte robar. Y te robarán la cabeza y el sombrero, la ceniza y el cenicero, el muerto y el entierro. Te robarán al mediodía con Simón Díaz. Te robarán a María Teresa y sus amigos. Te robarán. Yo lo viví con Rosalía Romero. Te robarán tardes felices, te robarán alegre despertar, te robarán Atómico, te robarán el Club de los Tigritos, te robarán la Pandilla de los 7, te robarán Nubeluz, Crántico, Palma ni Zoom. No, amigo, es que si usted no se conmueve cuando usted pierde esas cosas, usted no tiene alma, usted no tiene corazón, usted no tiene sangre en la vena, usted tiene sangre de horchata. ¿Qué pasa cuando la gente se cansa? El hastío normalmente espanta el miedo. Cuando la gente se cansa, amigo, mira, pueden ocurrir cosas muy feas. Inclusive, es la naturaleza humana, la naturaleza de cualquier ser vivo. Cuando tú tienes un perro, por ejemplo, y ese perro tiene miedo, porque ha sido maltratado, porque ha estado en un ambiente donde se le genera mucho estrés, ese perrito normalmente va a ser muy complicado que no muerda. Va a buscar morder a la gente, va a ser violento y tal, hasta que pierda el miedo, agarre confianza con la gente y se quede tranquilo. De la misma manera, cuando usted acorrala a un animal, ese animal va a buscar defenderse. Y el ser humano es un animal un poquito más evolucionado, aunque a veces ya tú sabes que no lo son tanto. Vistas así las cosas, es necesario decir que cuando usted ve a la gente
matraqueada. ¿No se dan cuenta que se están multiplicando cada día más videos de gente que en Venezuela está denunciando la matraca, está denunciando el maltrato, está denunciando las acciones de los polichoros, de los militares matraqueros de Alcabala? Es decir, que hay como una reacción natural de la gente a decir, ya yo estoy cansado de que me matraquees, ya yo estoy cansado de que hagas lo que te dé la gana, yo te voy a grabar. Y además de eso, la gente no le da miedo de grabar, ni le da miedo de difundirlo en las redes sociales, porque ya el hastío se ha convertido en algo tan profundo que es muy difícil poderlo combatir. Tendría que meter preso a medio país, porque todos los pensionados se quejan de la pensión que reciben. Todos los conductores se quejan de las alcabalas en las que los martillan. Todos los que son pasajeros en autobuses que van, que si de Caracas a Maracay, de Caracas al interior del país, los pocos que quedan, todos se quejan de las matracas en las alcabalas y de cómo los va. No solamente matraquean al chofer, sino que bajan a los pasajeros para revisarle la maleta, para ver qué le consiguen, para ver cómo los matraquean también. Entonces la gente se cansa, amigos. La gente se cansa. Y la gente ya está expresando ese cansancio, no grabando un video diciendo que está cansado. No. La gente está reaccionando en contra del matraquero, sabiendo que son más los matraqueados que los matraqueadores, y están dejando constancia de esas acciones. ¿Qué estaba haciendo la gente ahí? Estaban corriendo a unos policías matraqueros de un mercado. Esto entiendo que fue en el estado Zulia. ¿Qué me llamó a mí la atención ahí? Número uno, cómo a los 4 agentes los sacan a empujones. No los caen a piedra, no los caen a tiro, no los sacan a empujones. Una mujer policía sale sin ver para atrás, caminando apuradita sin ver hacia atrás, luego de que la empujaron bien empujada. Y el otro, el mondonguo, le dieron también su empujón que casi se cae. Y el tipo, tú le ves el rostro y te das cuenta de el terror que el tipo tiene al ver la reacción que ocasionó su fechoría. Y además de eso, como paralizado sin saber, bueno, ¿qué hago? Me enfrento, me monto y me voy. La otra se fue. Los otros se fueron. ¿Por qué? Porque la gente está cansada de la matraca. La gente está cansada del atropello. La gente está cansada de todo esto. ¿Qué es lo que ocurre con esto, amigos míos? Yo recuerdo relatos de policías de inicios del sistema posterior a la caída de Pérez Jiménez. Recuerdo un relato de Fermín Mármol León. El doctor Fermín Mármol León contaba en su libro 4 crímenes, 4 poderes lo que significó para él entrar en la policía en un momento en el que la gente no podía ver un policía. Que odiaban a la policía porque la policía había sido la represión. Pues ¿quién encargaba la represión de Pérez Jiménez? La policía. Y entonces la gente le tenía rabia a la policía. Entonces, eran los esbirros. Entonces ser policía en ese tiempo era muy difícil por esa reacción. Pero después se puso peor. Porque después cuando la extrema izquierda esa que quiere abrazar, con la que el mundo se quiere abrazar, llamó a la guerra en contra del Estado democrático venezolano, empezaron con una consigna, y es una consigna real, que era matar a un policía al día. La orden era matar a un policía al día, y mataban más de uno. Y aparecían pintas en las calles de Caracas: mata a un policía y haz patria. Eso era lo que hacía el papá de Sarrapastiana Barraez, Víctor Barraez, que le daba tiro de gracias a los policías. Esas eran las grandes hazañas.
de ese gran delincuente, papá de ese querubín. Y ella lo defiende a su querido papito, asesino ese. Por supuesto, se podrá usted imaginar lo que significaba ser policía en unos tiempos en los que te tenían rabia los que habían sido reprimidos durante el perejimenismo y luego te mandaban a matar a los comunistas. Los comunistas como el papá de Zarrapatiana. Era muy difícil ser policía. Bueno, a la caída del chavismo, ¿qué va a pasar? Esa es una pregunta que yo me hago. ¿Qué va a pasar a la caída del chavismo con los policías? ¿Cómo vamos a hacer para restablecer el orden? El restablecimiento del orden, no me refiero yo al orden público per se, sino al orden social, al respeto a la autoridad, que no es solamente la autoridad del policía, es la autoridad del bombero, es la autoridad del fiscal de tránsito, es la autoridad del docente en el aula, es la autoridad del director de la escuela, es la autoridad del decano de la facultad y del rector de la facultad. O sea, esa autoridad, ¿cómo la restablecemos? Porque eso está disuelto en Venezuela. Bueno, eso es uno de los grandes enigmas. Pero aquí tienen algo. El hastío está sacando a patadas a los policías. Matraquero. Eso es lo que hay, amigos, no hay más. Recuerden que aquí no promovemos el odio, solo lo recordamos. Y seguimos. En Europa tenemos un pequeño problema. Por cierto, esta bufanda que alguien me dijo, mira, pero es que esa bufanda parece que fuese una bufanda palestina. Por supuesto que no, no lo es. Miren, miren, miren. Tienen una composición distinta. O sea, esto es otra cosa, por favor. Bufanda puesta porque está haciendo frío, amigos, y uno se tiene que proteger el cuello, ¿no? Entonces vamos a extender aquí para que no vayan a confundirlo a uno con una sabandija esa del Free Palestine. Muy lejos estoy yo de eso. ¿Qué es lo que pasa en Europa, amigos? Lo que pasa en Europa es que Europa tiene un grave complejo con respecto a las viejas glorias imperiales de tantos países, y esos complejos no han podido superar que países más jóvenes o que otrora fueron parte de sus dominios sean hoy los que ponen el dinero, y de alguna manera al poner el dinero son los que deciden qué música se va a escuchar. España no supera que países de América pueda, y cuando digo España me refiero al estamento español, no, o sea, el estamento político español no supera que pueda haber países descubiertos o conquistados o fundados por la maravillosa y majestuosa hazaña que fue la forja de América por los españoles. Bueno, parece que hay un problema con eso. Así como hay un problema con algunos acomplejados hispanoamericanos que quieren renegar de España, bueno, hay unos acomplejados españoles que quieren renegar del papel que puede tener Hispanoamérica en el rumbo de su destino. Como si ellos todavía pudiesen tomar decisiones, y me refiero al estamento político español, con respecto hacia dónde puede ir Hispanoamérica o no. Que de alguna manera es entendible, pero no del todo. Luego está el tema de Gran Bretaña con los Estados Unidos, el tema de Francia con los Estados Unidos, el tema de estos países, Gran Bretaña, Francia, Italia y la propia Rusia, que todavía no superan el hecho de que los Estados Unidos hayan tenido que salir con su poder militar y económico a salvarles el culo en 2 guerras mundiales, en el siglo XX y en varios conflictos posteriores. Sobre todo los franceses, que son especialistas en empezar las guerras, son los primeros que declaran la guerra y a su vez los primeros que se rinden. Tienen la navaja, así como existe una navaja suiza, pero la navaja francesa tiene una navaja por un lado y una bandera blanca por el otro. Así son. Entonces, el gran problema que ellos tienen es que la defensa de Europa la pagan los contribuyentes de los Estados Unidos. Ese es el problema que tenemos aquí. Como la defensa de este continente la pagan los contribuyentes de los Estados Unidos y no la pagamos los contribuyentes europeos, ellos quieren resolver ese problema intentando posar de independientes cuando en realidad no lo son. Y como no pueden ser independientes militarmente porque no les da la gana de tomar las decisiones que deben tomar, han decidido entonces oponerse a cualquier cosa que hagan los Estados Unidos en el concierto internacional para presentarse como autónomos e independientes y soberanos.
Trump dice que hay unos narcotraficantes en Venezuela. Bueno, no, eso tampoco es así. Vamos a revisar. Trump dice que Petro es un narcotraficante. No, él fue democráticamente electo. Entonces, en esa dinámica, que si Trump hace algo en el Medio Oriente, Europa se tiene que oponer, aunque sea bueno, no puede reconocer. Pero si andan jalándole bola para ver cómo resuelve este peo con Ucrania, que ojalá se resuelva pronto. Cuando tú ves esta situación, te das cuenta de que estos bichos son sumamente irresponsables y que pueden ser cada vez más irresponsables en función de las estupideces que son capaces de decir. Estupideces como, por ejemplo, negar, como están haciendo, que los narcolancheros sean unos delincuentes. Y los han colocado en algunos medios de izquierda como unos pobres pecadores que se están ganando el sustento cobrando $500 por viaje. Coño, ya quisiera cualquiera cobrar $500 por viaje en un peñero, amigo. Pobrecitos. Y los están matando sin juicio. Ay, pobrecitos. En medio de todo eso, una de las cosas que andaban rebatiendo en Europa era la acción del Tren de Aragua como justificación para la reacción que tenían los Estados Unidos. Por eso es que, mira, en mi libro Una mesa de tres patas yo narro muchas cosas que de alguna manera nos ayudan, por lo menos a mí, ¿no? Me ayudan a explicar situaciones que se viven en Venezuela con esa oposición falsaria. Está a la venta a nivel mundial en Amazon. Recuerden que la gente que está en Allen, en Nord-Rheinland, Westfalen, voy a estar allí el 26 de noviembre a las 7 de la noche en el Liberaler Gesprächszirkel de la gente del FDP. La agrupación regional del Partido Liberal del FDP me ha invitado a que explique esto de la mesa de tres patas y con gusto voy a ir. El moderador va a ser el amigo Walter Ide, que ha sido además el organizador de esto. Me complacería muchísimo en los que estén cerca que podamos ir y podamos, por supuesto, compartir en ese lugar. Tengo que repetir, como siempre, que la recaudación para llegar a la meta que requerimos para culminar el documental de Oscar Pérez, que ya está en su fase de postproducción final, es sin duda alguna un compromiso que hemos asumido. Cuando hablamos aquí con su directora Vanessa White, dejamos las señas de cómo colaborar para hacer posible este documental. Ahí está el enlace, que lo dejamos aquí en los comentarios destacados. También recuerda que Hispanidad Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate representar por los mejores. Hispanidad Abogados y Asesores en España con todas las de la ley. Si está sucio, Angie lo limpia. Que te quede claro, pana. Que te quede claro. Si está sucio, Angie lo limpia. En Orlando, Florida, zonas vecinas, circunvecinas, adyacentes y yuxtapuestas. Allí está Angie para hacer la limpieza profunda que necesita. Tú, no, pero es que yo limpio siempre, pero a veces necesito como una limpieza profunda en el hogar. Contrata a Angie una vez al mes, una vez cada 15 días. Oye, que yo limpio la cocina. El problema es limpiar la campana o limpiar esa nevera. Angie te lo limpia. No, mira, el problema aquí son las alfombras. No, yo como limpiar esa alfombra. Angie se encarga. Si está sucio en Orlando, Florida, Angie lo limpia. Síganla en su Instagram. @cleaningangie, para que veas no solamente toda la actividad que te ofrece, que te pone Angie a tu disposición, sus servicios allá en Orlando, Florida y zonas vecinas, sino también te da unos tips de limpieza maravillosos para quienes en efecto queremos tener siempre las cosas bien mantenidas. Cleaning Angie en Orlando, Florida. Si está sucio, Angie lo limpia. Ni más faltaba. Eduardo Villegas, el coach número 1 en materia de comunicación efectiva. Si tú quieres comunicarte bien, si tú quieres mejorar tu vida mejorando tu comunicación, las recomendaciones y la guía que te va a servir, que te va a poner a la disposición Eduardo Villegas, es fundamental. Yo te recomiendo que pienses de verdad en mejorar el asunto y que te comuniques con Eduardo Villegas para que empieces a armar tu plan de trabajo. En ese plan de trabajo, Eduardo Villegas te va a decir el número de sesiones que vas a tener y de ese número de sesiones te va a regalar una. Si te anotas, te va a regalar una. Si vas de mi parte. Eduardo Villegas es tu coach de comunicación. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. A todas estas, ¿qué está pasando con el Tren de Aragua? Bueno, que ya ha habido bastantes señales de la presencia del Tren de Aragua en Europa. Llegaron a España por ahora. Pero es que en Europa hay un campo abierto para las sinvergüenzuras, amigos. Porque ¿cuál es el mercado principal que está teniendo ahorita la droga sintética? Europa. Y la droga sintética y no sintética.
Cuando yo vi esa cifra que daba el famoso narco el Otoniel, de 70 toneladas al mes enviadas a España, yo dije, bueno, aquí los periqueros están acabando con esto. ¿Y qué pasó? Ah, bueno, unos niños del Tren de Aragua en España. Sabemos que han sido 13 las personas detenidas. Es la primera vez que las autoridades españolas detectan actividad de esta banda criminal venezolana del Tren de Aragua aquí en el país. La mayoría de ellos, nos decían desde este cuerpo de seguridad, tienen cerca de 30 años y fueron arrestados casi todos ellos en la ciudad de Barcelona. La operación, sabemos que se inició después de que en marzo de 2024 detuvieran al hermano del principal líder de esta organización, que es conocido como Niño Guerrero y que justamente fue detenido en la ciudad de Barcelona. A partir de ahí empezaron a sospechar de que la organización tuviera algún tipo de presencia en el país y no se equivocaban. Descubrieron y pudieron constatar que lo que estaba intentando hacer el hermano era implementar y extender la estructura del Tren de Aragua aquí en España. Ahora bien, nos dicen también que esta célula que han desarticulado se encontraba en una fase embrionaria y sabemos también que se financiaban a través de la distribución de Tusi, conocida también como cocaína rosa, que cocinaban, producían en sus propios hogares, además también de distribuir cocaína. La duda que tienen todavía desde la Policía Nacional es quién les facilitaba esa cocaína y la sospecha es que llegaba desde otros países europeos. Nos comentan además también que esta célula operaba sobre todo en dos ciudades, en Barcelona y en Madrid. En el caso de Barcelona realizaba operaciones en el barrio del Raval y cerca de la zona de Arco de Triunfo, mientras que aquí, en el caso de la capital española, operaban en el barrio del Cañaveral, que se localiza al este. Hemos tenido la oportunidad de hablar con agentes de este cuerpo de seguridad para obtener más detalles y esto es lo que nos contaban. Escuchen. La mayoría eran de origen venezolano, como suelen ser los de esta organización, pero había de 5 o 6 nacionalidades distintas. La base de operaciones, podemos decir, del Tren de Aragua en España está en Barcelona. No se puede decir exactamente así. Sí que es verdad que ha habido un número mayor de detenciones en Barcelona, pero hay que tener en cuenta que más de la mitad de esos detenidos eran custodios de una plantación indoor, una plantación oculta en un sótano de un chalet de marihuana que tenían, que no estaban muy conectados con la organización. O sea, los líderes no aparecían por allí, los que acabaron detenidos eran por los custodios de esa plantación. Fíjate tú. A mí siempre hay gente, cuando yo digo, oye, que me gusta el tema del queso y tal, que oye, que ojalá yo... Bueno, pero prepara el queso. Y la gente me lo dice así como, no, prepara tu propio queso y tal. Entonces, que hay gente que es especialista en eso. No, prepara tú en tu casa tu propio queso. Yo le mira la cosa, no sé qué. Yo hago mi parmisulio, yo hago mi queso de Mario, yo no sé qué. Oye, yo no soy capaz de preparar queso parmisulio en mi casa, mana, ni preparar queso trenza, ni preparar queso llanero. Estos coños de madre hacen cocaína en su casa. Échale tu bola. Estos bichos hacían cocaína en su casa. Qué impresionante, ¿no? Allí en el Raval, como cualquier vaina. Ay, no, relajado aquí en el Raval, haciendo perico rosado. Yo, pana. Unos bichitos de 30 años, hijos de Chávez. Eso cuando Chávez llegó al poder ya estaban en preescolar. Esos son productos de la escuela bolivariana y del bolsito tricolor maldito ese. Pero las cosas que se revelan son interesantísimas. Atención, quedó confirmada una grave sospecha. La policía develó la presencia en España de la peligrosa banda criminal de origen venezolano, el Tren de Aragua. Tras meses de seguimientos, un equipo de investigadores españoles apoyado por servicios de inteligencia de la policía colombiana desmanteló la primera célula detectada en España de esa organización narcoterrorista transnacional, señalada por Estados Unidos de tener estrechos vínculos con el régimen de Maduro. Según el reporte oficial, tenían una fuerte actividad en la producción de drogas sintéticas y de marihuana, en el tráfico de cocaína y en la distribución de todo tipo de narcóticos en varias ciudades europeas. Fueron 5 los allanamientos realizados.
Ustedes ven a esta hora las imágenes de estos operativos intensos de la Policía Nacional de España. Fueron arrestadas 13 personas. 4 de ellas han sido enviadas a prisión preventiva por orden de la justicia. La policía había conformado un grupo de trabajo específicamente dedicado a ubicar y a golpear al tren de Aragua en España tras los primeros indicios obtenidos el año pasado con la captura en Barcelona del hermano de alias Niño Guerrero, señalado capo de la banda narcocriminal. La mayoría de los detenidos son venezolanos, también hay españoles y un colombiano. Las autoridades han enfatizado que esta operación contra el tren de Aragua en España no está cerrada y que sigue en desarrollo. La célula del tren de Aragua, desmantelada por la policía, tenía presencia criminal en varias regiones de España. A través de nuestros mapas vamos a revisar dónde han sido los arrestos de los señalados criminales de la narcobanda en España. Estas capturas fueron realizadas en Barcelona, 8 detenidos, 2 en Madrid y los demás en Girona, Valencia y Coruña. De los 13 detenidos, 4 han sido enviados ya a prisión preventiva por orden de la Audiencia Nacional. Bueno, llevamos a cabo 5 entradas y registros y la detención de 13 personas de distintas nacionalidades. Se intervinieron básicamente drogas sintéticas, dos laboratorios caseros para fabricarlas, cocaína, marihuana, una plantación de marihuana indoor oculta en un sótano de un chalet, algún arma blanca y dispositivos telefónicos que están pendientes de análisis y que esperemos que aporten también mucha información. Las detenciones se hicieron en Barcelona, en Madrid, en Gerona, en Valencia y en La Coruña, y participaron más de 100 agentes de policía de distintas unidades, un analista de inteligencia de la Policía Nacional de Colombia y el apoyo técnico también del proyecto de Ameripol, el Pacto 2.0 que financia la Unión Europea. En Colombia, en Chile, en Perú, en Estados Unidos es muy habitual la presencia de delincuentes del tren de Aragua. No es habitual que ocurra en España. Ustedes empiezan a trabajar sobre esta célula después de la captura del hermano de alias Niño Guerrero. ¿Qué impacto reciben ustedes? ¿Qué impresión les queda de haber encontrado tren de Aragua en España? Nosotros comenzamos estas investigaciones hace casi 2 años, cuando se detectó aquí al hermano Niño Guerrero. Cierto es que ya estamos recibiendo ciertas alertas de la inteligencia de su país, de la Policía Nacional de Colombia, y también a través del GICOT, del Grupo Internacional contra el Crimen Organizado Transnacional, en el que ya se nos advertía como un futurible de la implantación de miembros del Tren de Aragua en España. Básicamente fruto de la presión a la que someten en su país y en el resto de países de Sudamérica y en Estados Unidos, y también por las facilidades que tienen para integrarse culturalmente aquí. Es cierto que antes de esta operación se habían detenido a elementos de alto valor, miembros del Tren de Aragua detectados en España a requerimiento de otros países por tener órdenes internacionales de detención, pero esta es la primera célula activa operando en España. Hasta ahora solo los hemos detectado estas dos células en el ámbito del narcotráfico, digamos, financiándose a través de la venta de tusi, de cocaína, de marihuana, pero estamos muy atentos porque sabemos que España es un país de destino muy probable de futuros elementos de esta organización. 2 preguntas finales. La primera, ustedes señalan que narcotráfico era la actividad ilegal principal de esta banda. ¿Importación de droga, distribución aquí dentro de España o qué modalidad de narcotráfico? Bueno, no hemos encontrado todavía nexos de importación, era a pequeña escala, y sí que hemos visto que intentaban ser autónomos, ya que tenían sus propios laboratorios para fabricar el tusi, y también ya en la última fase detectamos una plantación oculta de marihuana, con lo cual pues básicamente era producción y distribución propia, digamos. Y la última. En otros países el Tren de Aragua ha participado en persecución a disidentes y también en agresiones, en asesinatos de disidentes venezolanos. ¿Alguna actividad sobre este particular han detectado ustedes en España? No hemos detectado nada relacionado hasta el momento de este tipo de actividades del que usted me habla. Hasta el momento. Pero ¿qué es lo que ocurre con esto? ¿Para qué les sirve
a esta organización criminal internacional que es el socialismo, el narcotráfico. Y eso está en la doctrina castrista de uso del narcotráfico para la revolución. En el libro Narcotráfico y Tareas Revolucionarias de Norberto Fuentes se relata cómo el régimen castrista se metió en el tema del narcotráfico basándose en el criterio de Fidel y de Raúl Castro, según el cual el uso del narcotráfico como arma revolucionaria era completamente ético para ellos, porque les permitía, por un lado, envenenar a las sociedades occidentales capitalistas; 2, obtener dinero a cambio de ese envenenamiento; y 3, utilizaban ese dinero para financiar la actividad revolucionaria en otros confines; y 4, convertía o les obligaban a las autoridades y a los gobiernos a tener que estar entretenidos en ver cómo demonios combatían el narcotráfico y los efectos que en su sociedad dejaba el consumo de drogas, con ingentes cantidades de dinero para la famosa lucha contra la droga. Pero, ¿qué hacen con ese dinero? Con ese dinero financian las actividades revolucionarias. El chavismo, que es una especie de castrismo degenerado 2.0, ¿qué hace con estas células del Tren de Aragua? Es que ya la forma de actuar está clara porque la hemos visto en varias ocasiones. Los tipos llegan y empiezan a actuar en conquista de territorio para el crimen. Montan estas estructuras criminales, bien sea con extorsión, bien sea con asalto, aunque normalmente lo hacen con extorsión y con droga. Y la extorsión va fundamentalmente a la propia diáspora venezolana, de cobro de vacunas, ese tipo de cosas, préstamos, tal, y venta de droga, prostitución, tráfico de personas, pasa por el Darién, etcétera. Toda esa cantidad de cosas que ya sabemos. Venta de armas, sicariato, etcétera. El dinero que obtienen de eso les permite ir creciendo e ir ocupando cada vez más espacio. Y en el momento en que son estructuras con suficiente músculo criminal para actuar, es cuando empiezan a darse situaciones difíciles de acción política, con motivación política. Que la motivación es política desde el principio, porque efectivamente cuando tú tienes a esas bandas de criminales asociadas al Tren de Aragua, que si los gallegos del Tren de Aragua, que si los no sé qué del Tren de Aragua, en Perú, tú te das cuenta del daño que han causado en vastas comunidades de ese país y las implicaciones políticas que eso tiene y las implicaciones económicas y sociales que eso está teniendo. Ni hablar de Chile. En Chile, por ejemplo, una de las cosas que hizo el Tren de Aragua y que hicieron estas organizaciones criminales fue montar negocios. Montar negocios, y esos negocios lícitos e ilícitos permitían financiar operaciones endógenas. Es decir, no necesitas que te manden dinero de Venezuela para matar a un militar, sino que con los propios recursos materiales y monetarios y humanos que tienes ya destacados en Chile, actuaron y asesinaron al teniente Ronald Ojeda. Eso lo estaban ya montando en los Estados Unidos. Lo estaban montando. Entonces, cuando ellos montan estas estructuras, que como dice el funcionario policial, estaban siendo autónomos, pero por supuesto que necesitan la autonomía para poder tener su propio negocio, para tener su propia estructura y a partir de ahí empezar a pelear. ¿Qué es lo que ocurre, coño? Que en España tienen que, para empezar, matarse con los que están haciendo lo mismo, los marroquíes. Porque los marroquíes están haciendo lo mismo. Con apoyo del servicio secreto marroquí. Dentro del territorio de España. Los argelinos. Que lo hacen en España y lo hacen en Francia. Entonces ya vieron el asalto que hubo al Museo del Louvre, donde unos bichos llegaron y tiraron un asalto ahí que, bueno, que parecía de la Pantera Rosa y el inspector Clouseau. Bueno, en efecto, eran argelinos. Entonces, lo que se está viviendo con el tema de la droga en Europa, amigos míos, es para mear y no echar gota, como dicen los españoles. Aquí se da por perdida Bélgica, para que sepan. El avance de la droga en Bélgica, del narcotráfico, ya se habla abiertamente de la constitución de un narcoestado en Bélgica. En el tema de los Países Bajos en pleno, bueno, que tuvieron que sacar a una de las princesas herederas de ese país porque la mafia la iba a matar. Tuvieron que mandarla a resguardarse en otro país. O sea, a eso hemos llegado.
más allá de lo que significa el tema del narcotráfico con las mafias albanesas, las mafias balcánicas, las mafias rumanas, las mafias búlgaras y esta cantidad de vainas rusas, la cantidad de barbaridades que estamos viendo en toda Europa, súmele el grave problema del consumo. Fundamentalmente de drogas sintéticas, que son sumamente baratas y sumamente dañinas, que convierten al ser humano más chévere en una piltrafa en pocos días. Y usted los ve, a una gente joven, una gente que no son indigentes, los ve tirados en las puertas de las estaciones de las estaciones de tren, drogados y vueltos mierda, pasando la moña tirados en una acera, y con este frío mucho más. Entonces, la situación efectivamente es una guerra global contra la sociedad que está haciendo el socialismo a través de la droga. Y esto que ha hecho el Tren de Aragua, presentándose allá nada más y nada menos que mandando nada más y nada menos que al hermano del niño Guerrero, que todavía no sabe dónde está. Y el hermano del niño Guerrero llegó a España con un pasaporte emitido legalmente, en un vuelo. El tipo llegó por avión, de lo más tranquilo, de lo más chuchu, de lo más chévere. Pasó por sus controles, fue para la Gran Vía y compró en Primark su ropa de invierno. Se bajó luego al mercado de la Reina y se comió ahí unos pinchos de pulpo. Y después subió y se comió por ahí, en la Plaza Mayor, se comió unos callos con pan y todo aquello. Y después bajó y se comió una paella. Y lo agarraron un buen rato después. Entonces, las proporciones son terribles. Porque aquí se sigue pensando que cuando los estados... no, es que Trump está loco. Porque está diciendo que Tren de Aragua. Amigo. Mientras que en España se reporta el arresto de un líder de la banda Tren de Aragua, quien era buscado por presunto terrorismo y tráfico de personas, entre otros cargos. Según se informa, el sospechoso no solo tiene una posición destacada dentro de la organización criminal, sino que además es el hermano de su líder a nivel mundial. El ciudadano venezolano está a la espera de ser extraditado y la policía se encuentra investigando si el arrestado buscaba expandir la presencia del grupo en Europa desde Barcelona. Eso fue el año pasado, otra vez en Barcelona. Y el hecho que sea en Barcelona, fíjate que el periodista se lo pregunta, le dice, bueno, pues el niño Guerrero lo agarraron en Barcelona y estos bichos lo agarraron en Barcelona. Claro, porque Barcelona está en manos de la mafia. Barcelona está en manos de estos independentistas, de estos socialistas que quieren sacar a Cataluña del mapa de España y por supuesto echan mano de las mafias de trata de personas marroquíes y de las mafias del narcotráfico. Eso es así, amigo, porque esta gente es pérfida. Y el hecho de que el hermano del niño Guerrero, uno de los jefes fundadores del Tren de Aragua, se haya ido tan tranquilo para Barcelona y haya paseado por sus calles y por el Raval, haya ido para Montjuïc y haya ido para sus juegos del Barça y nadie lo detectó, nadie lo vio. El tipo se comió sus panelés y el tipo pasó por ahí tranquilo, se comió una cosita allá, una tapa allá, una cosa aquí, una cosa allá, se tomó un vermut, aquello, no pasó nada, sino después de un rato da cuenta de por dónde van las cosas ya. Que por cierto, estas detenciones de estos bichos se están dando no solamente en España, se están dando en distintas partes del mundo. En Chile han hecho unas redadas, han extraditado gente. En los Estados Unidos han extraditado y han deportado. En Perú la guerra está abierta. En Ecuador la guerra está abierta. No sé cómo está la cosa en Argentina. No me extrañaría que en Argentina haya también una acción del Tren de Aragua de distinto nivel. Porque de repente se van legalmente y con dinero montan un negocio, una cosa ahí y se hacen los pendejos. Y es una forma también de legitimar el capital. Pero en Colombia, desde hace rato. En las últimas horas, la Policía Nacional de Colombia materializa una circular roja determinada por Interpol en contra de alias Munra, perteneciente al grupo delincuencial transnacional Tren de Aragua. Este individuo se encontraba escondido en la ciudad de Cartagena de Indias. Hasta acá llegó la capacidad institucional, junto con la articulación de la cooperación internacional, buscado en 196 países del mundo. Efectivamente, la policía lo captura. Este individuo tiene un prontuario criminal por tráfico de estupefacientes, narcotráfico, tráfico de armas y favorecimiento al terrorismo.
será puesto a disposición en las siguientes horas de la autoridad competente. Ahí está alias el Munra. Lo agarraron durmiendo. Lo agarraron durmiendo en el interior y le dijeron, párate, que está preso. Esto fue hace unos meses también. Y después, ¿qué ocurre? Entonces Trump está loco. No, porque Trump dice que el tren de Aragua es una... Bueno, ahí los tiene. Ahí los tiene. O sea, mira, la mentira tiene patas cortas. Estos bichos los han mandado. Ojo, que también hay algo que siento yo que hay que sopesar. Yo dudo mucho que desde Tocorón sigan haciendo llamadas diciendo lo que tienes que hacer allá y acá. Para mí fue que empezaron a mandar los bichos y le digo, bueno, una célula para allá, una célula para acá, una célula para acá. Y son unos bichos que tienen experiencia en el tren de Aragua porque formaron parte de él, pero los han regado por el mundo. Porque es que el tren no es de Aragua, el tren es de Miraflores, el tren es el chavismo. El chavismo es el tren y el socialismo es ¿cómo se llama? La locomotora. Vamos a caernos jacobas aquí. Aquí está metido todo el mundo en esto, amigo. Aquí, yo en estos días estaba sacando una cuenta, gracias a que le tuve que preguntar a un experto en estas cosas, policiales y tal. Y resulta ser que me estaba diciendo, mira, pero es que a una panela de cocaína, a 1 kilo de cocaína de alta pureza que adquieren en $25,000, el valor en la calle posterior a su venta es de, o sea, lo que reporta ese kilo de cocaína de alta pureza, cuando vendido en la calle, después que lo mezcla con el poco de porquería que le mezclan esa vaina, lo compran en $25,000 y lo que reciben son $625,000. Es decir, el dineral, el retorno que obtienen con esa basura es una cosa impresionante. Entonces, amigos, por supuesto, a mí no me van a venir a decir aquí que un jíbaro que te vende 1 kilo de cocaína y que se mete $625,000, 625,000 euros aquí en Europa, no tiene para pagarle a policía, no tiene para pagarle a un gentío aquí y no se convierte esta vaina en una locura. A mí no me van a venir con coba a esta altura. Aquí hay un poco de gente involucrada porque aparte de eso tenemos otro grave problema. Amigos, que son las narices frías. Las narices frías, los consumidores. ¿Por qué? Porque número uno, el consumidor es el que le da los reales al narco. Es el que crea la necesidad de que haya oferta. Además de eso, el consumidor trabaja, vota, milita y muchas veces hasta gobierna. Entonces me va a decir usted que cuando se desata este escándalo del niño rata Íñigo Errejón, uno de los fundadores de Podemos, al cual se le descubre que era un violador, acosador sexual, drogadicto y que tenía una serie de cuestiones y que el tipo era un periquero de primera categoría, usted confía y podemos confiar en las políticas asumidas y los lineamientos asumidos por los partidos que este señor fundó, Podemos y Más en Madrid. Podemos confiar en las políticas de esos partidos dirigidos por unos notables periqueros cuando se habla del tema de la droga. Por supuesto que no, porque si los bichos son periqueros, lo último que van a querer es que se estigmatice la venta y el consumo del producto del cual ellos viven. Y entonces esto degenera en otra cosa, que si no les molesta el consumo, no les molesta la oferta, tampoco les molesta recibir ese dinero para financiar sus actividades. Ojo, no estoy diciendo que esto haya ocurrido en España en particular, pero de Colombia ya sabemos, de Venezuela ya sabemos y de otros países también. Así que aquí poco pueden extrañar estas cosas. Y esto no se soluciona señalándoles, no, porque es que tú te tomaste una foto con no sé qué, no, porque es que tú te metas. Una cosa muy sencilla, prueba antidoping para todo el mundo. Un dirigente, una persona que me va a operar a mí de corazón abierto, me tiene que demostrar a mí que está en condiciones. A los médicos hay que hacerle antidoping constante, esa es mi posición. Y a los políticos también. A los políticos también. Usted no puede permitir que un periquero llegue a la presidencia. Bueno, ya mira cómo está Colombia. Mira, en Colombia ya les pasó. Uf, Dios mío, qué cosa tan horrible. No, cómprese una póliza, vale. Mira, el mejor momento para comprarte una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado Gustavo Petro en la presidencia. Después, ¿quién lo saca de ahí? Nadie. Póliza de seguro de salud y de vida. En los Estados Unidos. Póliza de seguro de viaje donde quiera que estés y a donde quiera que vayas. Y el fideicomiso en vida para que garantices que tu patrimonio en los Estados Unidos quede en manos de tus herederos y no en una disputa eterna, en una corte sucesoral. Tu asesor Gustavo para que te asegures bien. ¿Qué llegará primero? ¿Los marines a las costas venezolanas? ¿Edmundo el Gurrumino a Miraflores? ¿Nicolás Mamaloduro a visitar a Chávez? ¿O Daniel de nuevo en Escocia
Hagan sus apuestas, dejen, no se enfaden, dejen el odio, una simple apuesta. Usted apuesta lo que usted quiera, de repente llega el mundo, de repente Mamá Lo Duro llega y dice, oh, Chávez, eres tú, no sabe. O de repente llega Daniel primero. Hablemos de Escocia en castellano, organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano, vamos a Escocia y que nos cuenten todas las maravillas que hay en esa tierra, pero que nos las cuenten en nuestro idioma para que no se nos olvide. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Dígame esta sabandija que están en los Estados Unidos. Dice, no, bueno, yo no tengo TPS, yo tengo mi estatus, bien, yo soy ciudadano. Y ya declaraste tus impuestos, sabandija. ¿De qué te vale ser ciudadano si no declaras tus impuestos? Declara tus impuestos, sabandija. Easy Tax To Go organiza tus finanzas para que toda tu declaración de impuestos esté perfectamente al día. Y si lo que quieres es aprender para hacerlo tú mismo, Easy Tax To Go te enseña. Y si lo que quieres es ser tú un preparador de impuestos para terceros, Easy Tax To Go te prepara, te certifica o te ayuda a certificarte y te permite el uso de su marca para que puedas construir tu propia clientela. ¿Qué más quieres? Easy Tax To Go con su analista estrella Merángel Lanten y el muchacho de la película, Leonardo García. Ricardo Pérez es el enemigo público número 1 de la dieta en enero. Porque esa dieta en enero es mentira, Maigualida. Esa dieta en enero es mentira, Dori. Esa dieta en enero es mentira, Rafael. Esa dieta en enero es mentira, Luis Miguel. Esa dieta en enero es mentira. Es mentira. Tú no vas a hacer la dieta en enero. Si tú quieres combatir el sobrepeso, tienes que empezar hoy. Llama ya al doctor Ricardo Pérez. Comunícate con el doctor Ricardo Pérez. Síguelo en el Instagram. Mira, ahí está el WhatsApp. Y le dice, doctor, yo no quiero esperar enero, yo quiero empezar a combatir el sobrepeso ya. Dígame de qué manera lo hago. Y el doctor Ricardo Pérez va a empezar a hacer la evaluación médica que requieres y te va a dar además el acompañamiento médico y nutricional para que ese combate al sobrepeso tenga el éxito que tú necesitas. El doctor Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Y en Miami, tu farmacia latina de confianza, por favor, Farmacia Gardens. Tengo un familiar en Venezuela que necesita un medicamento, pero yo estoy en España. Yo puedo comprar ese medicamento con el récipe de Venezuela a la Farmacia Gardens, pagarlo desde España y que desde la Farmacia Gardens lo manden a Venezuela. Sí, sí puedes. Eso es maravilloso porque hay muchísima gente que está en distintas partes del mundo y tiene la oportunidad en este momento de mandar los medicamentos desde donde quiera que estés, desde la Farmacia Gardens, porque es más sencillo. Porque a veces, bueno, estoy en Finlandia, pero imagínate, desde Finlandia para allá. No, es mejor que lo hagas con la Farmacia Gardens, que te van a atender en tu idioma, te van a recibir el récipe venezolano y te van a permitir, además, te van a enviar el medicamento a Venezuela para que lo reciba tu familiar. Farmacia Gardens, tu farmacia latina de confianza. Una de las cosas que a mí me preocupa bastante de todo este tema de que Venezuela se haya puesto de moda otra vez en los medios, es que los medios de comunicación, en su afán de cubrir la noticia, salgan a buscar al primer personaje que sientan que es experto en la materia. Yo no soy experto en el Tren de Aragua. Para yo conocer el Tren de Aragua, yo, por ejemplo, estoy siempre pendiente de lo que dice Edixson Manuel en su canal y en sus redes. Edixson Manuel conoce el tema del Tren de Aragua porque le ha venido haciendo seguimientos desde hace años de su fundación. El tipo conoce la materia y yo siempre cuando veo, yo primero le consulto a él. Si a mí me llaman de un medio para decir, mira, para que venga y hable del Tren de Aragua, yo, ¿para hablar de qué? Del impacto que yo creo de mi opinión. No, para que hables de la historia de... Yo no sé de eso. Entonces, hay gente que quiere, por ejemplo, por supuesto, figurar y además de eso, venderse como que saben muchísimo de un tema del cual jamás en su vida han manejado el tema del Tren de Aragua. Pero como está de moda, ahora ellos son expertos en el Tren de Aragua. Así es, aquí en la mañana de NTN 24 hasta ahora saludamos en España a Jon Goicoechea. Él es líder opositor venezolano exiliado en España. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Muchas gracias a ustedes por invitarme y a todas las personas que nos miran desde Colombia.
Gracias. Primero, tomar sus reacciones. ¿Qué decir sobre el Tren de Aragua, esta banda transnacional nacida en una cárcel venezolana, la cárcel de Torocón, una organización declarada terrorista, además por los Estados Unidos, varios países de América, que se dedica a extorsión, tráfico de personas, prostitución, tráfico de drogas a pequeña escala, según las informaciones y los reportes, y que abre sus tentáculos y ahora se ha encontrado en medio de una operación en España? El Tren de Aragua, me perdonan que tengo gripe, así que voy a hablar un poco raro. El Tren de Aragua realmente oprimió a los venezolanos por muchos años. Cuando la crisis en Venezuela, la hiperinflación, cuando empezó la hiperinflación en Venezuela, nadie tenía dinero en el bolsillo, no había mucho que robar, ¿no? en muchos lados. Pero además empezó una operación de Maduro. O sea, Chávez fue muy laxo con estas organizaciones criminales, las apoyó, las financió con fines políticos. Cualquier vaina. Ahora dígame usted, ¿cuándo en la vida, cuándo en su puta y puñetera vida, John Goicoechea ha tenido algo que ver con el tema de la criminalidad del Tren de Aragua, con el tema policial, con el tema de la investigación criminal? Nunca jamás. Es incapaz siquiera de hacerle una cordial corrección a la reportera cuando se confunde con el nombre de la cárcel y dice que es Torocón, es Tocorón. Ni siquiera fue capaz de hacer eso, porque así es el tipo, ¿no? Y entonces uno ve como este personaje y otros más andan por ahí dando clases del Tren de Aragua, porque hubo una que hasta escribió un libro. Dice que es experta en el Tren de Aragua. No joda. Todo por posicionarse en medio de un tema. Los mismos que fueron expertos en Ucrania ahora son expertos en el Tren de Aragua y en portaaviones. Son portaavionzólogos. Entonces, no, porque ese portaaviones lleva. Entonces es el más grande y eso lleva y va y entra y sale. Ya no sé qué. El despliegue de esa huevona. ¿Qué pasa con esto, amigos? ¿Qué pasa con esto? Con esta situación, buscando este tipo de voceros. Por cierto, a John Goicoechea, que tiene que lo que debería hacer es ir a responder la demanda que le tienen en los Estados Unidos por difamación. La demanda que le tiene un grupo de personas, entre los cuales se encuentra, por cierto, Miguel Enrique Otero, director del Diario Nacional, que acusa a este señor de estar metido en unas jornadas de difamación en contra de Miguel Enrique Otero y de otras personas que han demandado a John Goicoechea y a otros personajes bien tristes y nefastos también, por cierto. Y ahí se han revelado una cantidad de barbaridades. Eso es un tren. El tren de Yongo. Y el tren de Horacio Medina, por cierto. Por cierto, Horacio Medina, qué terrible y qué bajo, pana. Qué terrible y qué bajo. Y una cantidad de sabandijas ahí alrededor que se han destapado. De verdad, yo he perdido el respeto en una cantidad de gente cuando revisé ese caso. Y vi la cantidad de gente que está metida en compras de cuentas de Twitter, en campañas de difamación en medios, en campañas de difamación en redes sociales, montando compañías en los Estados Unidos para cobrar dinero de la PDVSA y de Citgo, pagándole a unos abogados con unos honorarios carísimos para defenderse en una demanda que, por lo que veo, está perdida, porque la cantidad de barbaridades que han salido son terribles. Una demanda que por eso se ha hecho en distintas partes del mundo, porque hasta en Suiza hubo un demandado. Entonces uno ve estas cosas, amigos, y se los digo sinceramente, yo que estaba hablando de otro tema, pero yo veo a estos bichos con que han disuelto inclusive su digamos, lo poco que tenían de capital político o por lo menos de imagen, lo han disuelto por completo. Unos bichos que no pueden explicar de qué viven. Unos bichos que cuando explican es peor. Porque no pueden explicar de qué viven, pero cuando explican uno dice, coño, mejor cállate, pana. Mejor cállate. Este es ahora un experto en el Tren de Aragua. Pero es aquí donde llegamos entonces a la irresponsabilidad del asunto. Si María Corina Machado y Edmundo González Urrutia llegan al poder, ¿quién se va a encargar de las políticas de seguridad? Yongo, porque es que en eso es que andan. ¿Por qué andan declarando? Porque Yongo anda buscando declarar para lo del Tren de Aragua. Para posicionarse.
porque ellos están apostando a que Donald Trump va a mandar un portaaviones y 100.000 soldados para liberar a Venezuela y sacar al chavismo del poder, y les va a entregar a ellos el país, y que va a llegar Yongo, ¿verdad? En un peñero o en un caballo blanco, ¿verdad? Y va a llegar a liberar a Venezuela y va a ser ministro del Interior. Va a ser ministro del Interior. Él va a ser el encargado, el ministro de Seguridad Ciudadana. ¿Por qué? Porque él es especialista en el Tren de Aragua. Y por eso es que usted ve un poco de gente por ahí declarando y diciendo sandeces por no dejar. Uno dice, ¿y este carajo de qué coño está? ¿De qué coño estás hablando? Yo a veces lo veo y digo, ¿y este bicho de qué estará hablando? O sea, él se estará escuchando a sí mismo la cantidad de estupideces que está diciendo. A veces uno dice, pobrecito, vale, no joda. Pero bueno, así son, amigos. Así son. Pero en todo caso, lo que queda perfectamente claro es que el Tren de Aragua existe y es maluco. Que si lo dejas entrar no lo verás salir por la buena. Que te va a robar, te va a extorsionar, va a traficar y va a echar a perder todo tu entorno. Y cuando quieras reaccionar después de quedarte quieto, va a ser demasiado tarde. Tú ya ves. Se lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Se lo repite, Lara Farías, Chávez está en el infierno.